Bueno, vamos a dar iniciación a nuestra clase número 3 con palabras de oración, como es costumbre en la iniciación de cada una de nuestras clases. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, pidiendo al Padre, Hijo y Espíritu Santo por su presencia en este lugar y en cada uno de los lugares donde se va a estar proyectando esta clase. Padre, estamos en tu presencia dándote muchas gracias por la bendición que nos permites en este día de poder llegar a través de este medio, Padre amado, a cada uno de los lugares en donde tú has escogido esta clase sea dada. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que en cada uno de estos lugares el espíritu de sabiduría y de inteligencia esté irradiando en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, al igual que acá en la iglesia local. Pedimos al Padre, Hijo y Espíritu Santo porque haya una bendición sobrenatural a favor de cada uno de nuestros hermanos que se están preparando de manera hacendosa, de manera disciplinada y diligente para la obra del ministerio. Te damos gracias por cada uno de ellos, los presentamos delante de ti, Padre Celestial, y te pedimos, Dios de los cielos, que la bendición tuya a través de la palabra de sabiduría fluya en cada uno de sus corazones. Amén y amén. Asimismo, para introducir esta clase número 3, que es la que nos tiene hoy en este lugar, quiero hacer así un recuento pequeño, desde luego, acerca de lo que ha pasado en cada una de las clases anteriores. En la clase primera o en la clase número 1 nosotros estuvimos hablando de la misión y dijimos que la misión era algo invariable, dado el caso de que es exactamente lo que Cristo Jesús comisionó a sus primeros discípulos y a través de cada uno de ellos comisionó a la iglesia. Hoy pues estamos nosotros bajo esa responsabilidad de cumplir la gran comisión, esa gran comisión que habla o implica salir a hacer discípulos, o sea, salir y alcanzar gente para el reino, pero no solamente alcanzarlos, sino después de alcanzarlos o después de traerlos a la iglesia, dedicar el tiempo suficiente a través de lo que Dios ha enseñado a cada uno de nosotros para que cada uno de ellos sea formado y alcance a llegar a donde cada uno de los presentes hoy estamos, en conocimiento, en respuesta a ese conocimiento, pues lógicamente como el cambio de vida, como la forma o en la manera que hoy vivimos, en la manera en que hoy hacemos las cosas, que no es la misma forma en como las hacíamos antes de conocer a Cristo Jesús. Hoy que nosotros conocemos a Cristo Jesús, nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que nosotros hacíamos antes, o la manera como las hacíamos, o los deseos de la carne que a veces nosotros teníamos, o se manejaban dentro de nosotros, no eran los mejores, quizás no eran los más malos, porque de alguna manera dentro de la sociedad estaban permitidos, pero cuando uno viene a las cosas de Dios, cuando uno viene al Evangelio, entonces uno encuentra que definitivamente no estaba haciendo las cosas bien. Ahora, el Señor Jesucristo comisionó a sus discípulos bajo las palabras de que fueran e hicieran discípulos y que enseñaran lo que ellos habían aprendido del Señor Jesucristo. La iglesia hoy nos dice o nos hace la misma encomienda, o sea, la encomienda que Cristo Jesús hizo por allí, hoy se extiende a través de la iglesia para que todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús vayamos y hagamos discípulos, o sea, vayamos donde nuestros amigos, donde nuestra familia, donde la gente que nos rodea y le hablemos de Cristo Jesús, les planteemos una nueva forma de vivir la vida, y no es porque sea nueva, sino porque es nueva para el que va a entrar, porque pues obviamente esto está escrito en las Sagradas Escrituras, lo que quiere decir que viene desde los comienzos del ser humano en esta tierra. Pero cuando nosotros hablamos a alguien que no conoce de Dios, le estamos hablando de algo absolutamente nuevo. De hecho, la palabra de Dios lo deja ver en el libro de los Hechos, cuando incursionó el Evangelio con todo su poder, cómo la gente se reunía a escuchar, porque entendían que estaban escuchando algo nuevo para ellos dentro del campo de la religión. Ahora, nosotros tenemos esa responsabilidad y es de hacer exactamente lo que hicieron los discípulos de aquella época, y es el de
traer esto que es el Evangelio, nuevo para mucha gente, para nosotros no, pero para mucha gente sí, y traerlo como la respuesta de Dios para las necesidades de ellos, enseñándoles en acuerdo a como nosotros estamos aprendiendo en la iglesia. En el caso de los discípulos, Cristo Jesús, vayan y enséñenles las cosas que yo he enseñado a ustedes. En el caso de nosotros, nosotros decimos, para todos nosotros, incluyéndome yo a sí mismo, necesitamos ir y enseñar lo que Cristo Jesús nos ha enseñado a través de su palabra abierta en la iglesia donde nosotros nos congregamos. Por eso, cuando nosotros salimos de esa parte que tiene que ver con la misión de la iglesia en esta tierra, teniendo en cuenta que la iglesia no es meramente una institución religiosa, la iglesia es la respuesta de Dios para las necesidades del mundo. O sea que cada uno de los que hoy somos parte de la iglesia, cada uno de los que hoy somos parte del cuerpo de Cristo, somos la respuesta que Dios tiene en esta tierra para las necesidades que se presentan y se están presentando diariamente alrededor nuestro, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en el lugar donde nosotros vivamos. Hay necesidades que necesitan ser atendidas y que no podrán ser atendidas con una buena solución si nosotros no nos levantamos a hacer ese trabajo. De hecho, las Sagradas Escrituras dicen que el mundo, la gente de afuera, la gente que no conoce de Dios, está esperando de una manera urgente, está esperando con ansiedad que se manifiesten los hijos de Dios, o sea, que nos manifestemos nosotros. ¿Para qué? Para que muchos de esas personas que están en situaciones muy complicadas, que están viviendo problemas muy difíciles, muy inmanejables, entonces logren entender que hay una mejor forma de hacer las cosas, hay una mejor forma de vivir la vida, hay una forma de vivir la vida sin tanto problema, sin tanto desacierto y, ¿por qué no decirlo?, sin tanta confusión. Eso es posible cuando a la misión le colocamos el conocimiento de la visión que Cristo Jesús introdujo en la tierra para que este trabajo se pudiese hacer de una manera ordenada, de una manera clara, en donde todos, absolutamente todos nosotros cupiésemos para hacer la obra del ministerio. Entonces, esto a nosotros nos lleva a ver las cosas de la siguiente manera. Les decíamos justamente la semana pasada, en la clase número 2, que la iglesia o Ministerio Internacional Nueva Vida, o en conjunto, iglesia y ministerio, tiene un corte apostólico, el cual se define porque nosotros, todos nosotros, entendemos que Dios en Cristo Jesús dejó constituido ese ministerio o el ministerio apostólico a través del llamado que Él hizo a toda su iglesia, pero obviamente que todo es un proceso, pero está escrito en la Biblia y nosotros estamos entrando en ese proceso para en algún momento entender por parte de Dios o de parte de Dios en qué parte del llamado ministerial Dios nos tiene acomodados. Dice en las Sagradas Escrituras que el mismo Señor Jesucristo constituyó a algunas personas del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, las constituyó como apóstoles, a otras los constituyó o los nombró profetas, a otras personas las nombró evangelistas, a otras personas las nombró pastores y a otras maestros. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de estos llamados o de estas personas que recibieron en ese momento ese don, ya fuese de apóstol, ya fuese de profeta, ya fuese de evangelista, de maestro o de pastor, cualquiera que recibió cualquiera de estos dones recibió una capacidad especial de parte de Dios para el ejercicio del ministerio en el don que haya recibido. Cada uno de estos dones ministeriales, cada uno
de las personas que recibe un regalo ministerial, llámese como se llame, no hay ninguno que sea más importante que otro, lo único es que cada uno se hace importante en sí mismo cuando se ejerce de la manera correcta, o sea, cuando se ejerce de la manera que Dios lo ha proyectado en su palabra, y por eso es que para nosotros es muy importante esta clase de la visión, porque dicho sea de paso, es la clase en donde cada uno de nosotros identifica a qué Dios nos llamó para dedicarle la mayor cantidad de tiempo de servicio. O sea, no estamos hablando de búsqueda de Dios, estamos hablando de servicio, y obviamente para servirle a Dios hay que buscarle. Pero cuando hablamos de servicio, que es cuando se está hablando de visión, o sea, cuando se habla de visión, se está diciendo, vamos a llegar a tal parte de tal manera. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va a ir encarrilando en la manera, nos va a ir dando la forma de llegar al punto o al destino que Dios tiene establecido para nosotros como ministros, como líderes, como personas de la iglesia, y para la iglesia como institución religiosa de esta que está colocada por Dios en esta tierra. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que estar claros, tenemos una responsabilidad en el ministerio. Ahora, muchos de ustedes, por no decir su gran mayoría, están comenzando ahorita, están comenzando a escuchar estas cosas, y como consecuencia pronto usted puede estar diciendo ahí donde está, yo no sé a qué Dios me ha llamado, es más, no sé ni siquiera si tengo un llamado, no sé cuál sea la proyección que Dios quiera darle a mi vida ministerial, pero qué bueno que usted está haciendo esta clase, porque usted se va a ir dando cuenta a temprana edad, hablando en términos evangélicos para muchos, en términos literales para muchos otros, a temprana edad se va a ir dando cuenta cuál es el carácter que hay dentro de usted y hacia dónde Dios podría impulsarlo, cuál es la capacidad que de pronto Dios puede llevar a reaccionar en usted, dado el caso de que cada uno de los dones del ministerio tiene una forma específica de ser ejercido, y esa forma específica se va a poder ejercer bien en la medida que nosotros lo conozcamos, en medida que nosotros logremos reconocer cuál es la capacidad que está en nosotros y empezar a pedirle a Dios y empezar a buscar la forma a través de la escuela de formar ese don ministerial que Dios ha colocado en nosotros. Dicho sea de paso, si Dios ha colocado un don de maestro, pues toca proyectar la capacitación de nuestra vida, de nuestro intelecto, de nuestro ser interior hacia ese don. ¿Por qué? Porque en algún momento Dios lo va a usar, quizás no sea mañana, quizás sea mañana, no sé, pero lo único cierto es que Dios va a trabajar con el don que Dios haya colocado en usted. Como les decía la semana pasada, de pronto no nos encontremos en ninguno de estos 5 dones que se han anunciado, pero hay otros dones que da el Espíritu de Dios, en donde sí muy seguramente están metidos todos los que están en esta clase de la manera que estamos metidos los maestros, y es en ese don de los que ayudan, de los que presiden, de los que sirven, de los que hacen misericordias. Entonces, en alguna parte del capítulo estamos acomodados, estamos hablando de dones del ministerio porque estamos hablando de visión, pero todo tiene una forma de comienzo, y los dones mayores, según las Sagradas Escrituras, esos dones comienzan con los dones del Espíritu de Dios, en la acción o en el trabajo, en el don del Espíritu Santo. De pronto uno es un buen servidor en alguna área del ministerio, y Dios lo va llevando a que el don del ministerio se vaya desarrollando en uno, y cuando menos piensa, entonces uno encuentra que para la gente uno es un pastor. Uno ni se la cree, pero más sin embargo la gente lo ve de esa manera por la forma como uno se desarrolla dentro de la iglesia, dentro de los grupos de crecimiento de la iglesia, dentro de las funciones de la iglesia. Uno de pronto no entiende por qué a veces la gente dice, usted es un pastor, pero la gente que es la que está recibiendo la ayuda o el servicio de mano de uno, entonces ellos lo reconocen porque se dan cuenta que uno se está moviendo en ese don pastoral,
Ahora otros de pronto pueden encontrarse en la gratísima condición también de ser reconocidos como maestros. Y pues igual, ¿qué pasa con el pastor? No entienden por qué les dicen eso, pero puede estar sucediendo que cuando usted se para a dar una enseñanza en escuela dominical, si es escuela dominical lo que hay, si en escuela de líderes, si en la iglesia, en el altar de la iglesia, si donde quiera que sea en el grupo de conexión, y usted se pare y da una enseñanza y a todo mundo le queda absolutamente clara y le queda más clara que de pronto la enseñanza que da otra persona que se mueve también en un don del ministerio o en un don del Espíritu Santo, pero que no se está moviendo en el don o de la enseñanza o en el don del maestro. Entonces, los dones se van identificando. Después de que usted recibe esta clase, usted va a empezar a darse cuenta, de pronto no en usted, sino que va a empezar a ver en otros las capacidades de las que se estarán hablando en cada una de las enseñanzas que tienen que ver con dejar claro cuál es la responsabilidad o las responsabilidades primarias de cada uno de los dones del ministerio. Hago ese énfasis, ¿por qué razón? Porque me parece muy importante que nosotros entendamos que el Señor constituyó esos 5 dones del ministerio, que se los vuelvo a anunciar porque es importantísimo que usted se los sepa de memoria, o sea, que usted no tenga que, cuando le pregunten cuáles son los 5 dones que el Señor Jesucristo dio a los hombres, y entonces usted pueda decir así de manera de memoria, usted pueda decir, unos fueron llamados a ser apóstoles, otros fueron llamados a ser profetas, otros fueron llamados a ser evangelistas, otros fueron llamados a ser pastores y otros maestros. O sea, así bien claro. Muchas veces en un comienzo uno los anuncia, o sea, uno los dice, pero no conoce exactamente qué sería ser un pastor, o qué sería ser un maestro, o qué sería ser cualquiera de los dones del ministerio. Pero lo que sí está claro es que a través de esta clase a usted le va a quedar claro cuáles son las responsabilidades, aunque quiero decirles algo y se me viene ahora así como a la mente, nosotros estamos haciendo una semblanza de la visión, ¿sí? Va a haber una clase que viene más adelante, después de que ustedes salgan de escuela de líderes y el que esté interesado en que Dios lo capacite a otro nivel, o sea, a un nivel ministerial, entonces está la escuela de extensión ministerial que comienza exactamente con el llamado divino, en donde ahí sí usted va a identificar de manera plena a qué Dios lo llamó en el momento en que lo trajo a su iglesia. En el momento en que usted está en una iglesia de Jesucristo, definitivamente como mínimo, como barato, como que pues mejor dicho no hay nada para usted, el Señor le ha hecho un llamado y le ha dado la responsabilidad de salir a ganarse su sector, su casa primero que todo, seguido de su casa, su barrio, después de su barrio, su ciudad, para el Señor. O sea, le ha dado esa responsabilidad. Y si Dios le ha dado esa responsabilidad, eso quiere decir que usted tiene la capacidad, porque para hacer eso no se necesita más que la disposición, que disponer la voluntad en las manos de Dios, porque con el testimonio que nosotros hoy representamos, con meramente ese testimonio de cambio de vida, con ese testimonio de lo que nosotros éramos antes y ahora somos, o sea, con ese testimonio usted se puede ganar a todos los de su casa, porque allá lo conocen bien, allá saben quién era usted y quién está siendo ahora, o sea, del momento en adelante en que usted empezó a llegar a la iglesia. En la casa nos conocen bien, en el barrio algo nos conocen, de pronto en la ciudad no, pero sí se puede decir, yo era esto, obviamente con prudencias, yo era esto y ahora soy esto porque Cristo Jesús vino a mi vida y me transformó. Lo que quiere decir, mis hermanos, que para enseñar eso a la gente, para mostrar eso a la gente, para uno volverse un evangelizador en la casa, en el barrio o en la ciudad, no se necesita mucha escuela, lo que se necesita es vivir una vida modelo, una vida correcta en los cambios que la palabra de Dios propone y que el Espíritu Santo ayuda para que sucedan en la vida de un creyente, y entonces ahora sí vamos a hacer ese trabajo
que Dios lo dejó como responsabilidad, como comisión a la iglesia, a cada creyente, a cada persona que fuese creyendo en el Señor Jesucristo. Seguido a esto, pues entonces ya así muy metidos en la clase número 3, yo quiero decirles que así de esa manera que nosotros tenemos una misión y tenemos la visión la tenemos plasmada a través de un logo en donde usted al mirarlo ahí, usted se va a dar cuenta de manera muy clara cuál es la forma o cómo es la forma que el Ministerio Internacional Nueva Vida trabaja a nivel mundial a través de cada una de las iglesias que están en los diferentes países del mundo. Nos gusta enseñar esta clase dándole la mayor cantidad de tiempo posible porque queremos que todos nosotros estemos conocidos, o sea, que conozcamos de una manera precisa cómo y de qué manera se trabaja, de dónde sale esa metodología, que pues obviamente es bíblica de manera absoluta, por qué lo hacemos de esa manera, por qué hacemos la visión de esa manera y por qué tenemos esta visión, valga la redundancia. Entonces, volviendo a decir lo que decíamos anteriormente, ahora ya con el logo ahí en sus manos, nosotros vemos un conjunto de círculos, 5 círculos, cada uno representando, valga la redundancia, cada uno de los dones del ministerio. En la parte de abajo, como para empezar de arriba hacia abajo, que sería como el derecho, entonces nosotros, para empezar, vamos a mirarlo. Nosotros tenemos acá un círculo verde que está definiendo el ministerio evangelístico, luego tenemos uno rojo que está definiendo el ministerio pastoral, tenemos también un círculo en la mitad que está como pasando por entre todos los círculos que usted tiene ahí en su imagen. Entonces nosotros vemos ahí el ministerio apostólico representado por ese circulito que está en la mitad, luego tenemos un círculo amarillo que está representando el de los maestros y por último tenemos uno azul que está representando el ministerio profético. Cada uno de estos ministerios tiene una función, como les dije antes, va usted a recibir una explicación mucho más clara y mucho más adentro con relación a por qué de esta manera, desde la palabra de Dios, el día que usted incursione o se inscriba o entre a hacer la clase, la visión que es parte de los que vayan a seguir carrera ministerial, los que no, pues realmente con saber lo que usted va a aprender en esta semblanza de la visión, yo creo que le va a ser muy suficiente. Ahora, si ya usted va a trabajar de una manera ministerial, pues ya la cosa cambia, ya el conocimiento tiene que elevarse, ya el conocimiento tiene que ir a otros niveles y para eso está la escuela de extensión. En la medida que nosotros seguimos avanzando en la clase, nosotros encontramos que de esta forma, o sea, por ser una iglesia apostólica o tener cada una de estas semblanzas que les acabo de decir, de esta forma ser una iglesia que aporte activamente a la expansión global del reino de Dios, lo cual lo logramos por medio del desarrollo de nuestra visión, la cual hemos llamado Amén. O sea que nuestra visión apostólica la tenemos metida en una expresión bien fácil, muy usada por nosotros como pueblo evangélico, la hemos colocado en un acróstico que se lee Amén con doble E. Ahora les voy a explicar eso por qué, porque cuando nosotros empezamos a definir cada uno de los ministerios, entonces nosotros encontramos en ese Amén la primera responsabilidad del ministerio es alcanzar, hace parte de esa A del Amén y es la definición que nosotros le damos al ministerio evangelístico. Alcanzar a quienes, alcanzar al perdido, alcanzar a quienes, alcanzar a cada una de aquellas personas que nosotros sabemos que están andando sin Dios y sin esperanza, alcanzar a quienes, a cada uno de aquellos que un día fueron a una iglesia, fueron parte de una iglesia, fueron
parte de los creyentes en Cristo Jesús y por alguna razón, si por circunstancias, si por pereza, si porque no entendieron, sino porque no fueron formados, y por la razón que sea, resultaron otra vez afuera del Evangelio. Quiero decirle, de eso abunda mucho. Hay tantas personas que un día creyeron y ya no creen, como hay muchas personas que no han creído hasta el día de hoy. Entonces, la responsabilidad de esa ala ministerial evangelística, que nosotros la llamamos Alcanza dentro de nuestra visión, entonces esas personas están encargadas de manera absoluta a ir y ayudarle a la gente a llegar a la iglesia, ¿sí? O sea que la responsabilidad del evangelista no es enseñar doctrinas, la responsabilidad del evangelista es ir y pasar un mensaje cristocéntrico, ir y llevarle una palabra de esperanza a la gente para que la gente llegue a la iglesia, para que la gente llegue al grupo de conexión, para que la gente haga confesión de fe en Jesucristo, para que la gente entre en la idea que todos nosotros estamos de que vivir mejor es posible, pero que necesitamos la ayuda de nuestro Dios, que sin la ayuda de nuestro Dios es imposible, porque sin la ayuda de Dios, pues la gente ha llegado hasta donde está. Hay gente que tiene arruinado su hogar, hay gente que está arruinada financieramente, hay gente que las emociones las tiene arruinadas, los sentimientos, hay gente que no sabe qué hacer, porque están viviendo de problema en problema, de ruina en ruina, y eso necesitan oírlo. Ahora, ¿quiénes son los que expresan esa palabra afuera? ¿Quiénes son los que expresan esa palabra en la casa a las personas que no son creyentes? ¿Quiénes son los que expresan esa palabra? Los que están en el ministerio Alcanza, o sea, que hacen parte del ministerio de evangelistas de la iglesia. Vuelvo y les digo, toda la iglesia, todos nosotros debemos hacer esto, pero de una manera ordenada. Nosotros tenemos acomodados, el que tiene un llamado evangelístico, lo tenemos acomodado preferencialmente en el ministerio Alcanza, que es el que desarrolla todas las doctrinas o enseñanzas de evangelismo o evangelistas, de doctrinas evangelísticas, perdón, que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué lo hacemos de esa manera? Porque cuando nosotros en otras oportunidades no habíamos tenido la revelación de esta palabra de esta manera, y la consecuencia era que tratábamos de que una persona fuera el que evangelizara, o sea, el que trajese la persona hacia la iglesia, hacia el grupo de crecimiento allá en la casa donde estaba ayudando, para que creciera la gente, para que creciera el cuerpo de Cristo, y el resultado es que esa persona iba y de pronto con mucho trabajo ganaba una persona para el Señor, y cuando la tenía en la célula o en el grupo de conexión o en el grupo de crecimiento de hogares, entonces el resultado era que ya la persona estaba ahí, pero esta persona no era una persona que se moviese en el don de la enseñanza o en el don del maestro, y no tenía cómo enseñar lo que él era. Entonces en algún momento tuvo cómo traerlo, porque pudo explicar el testimonio de dónde Dios lo había sacado, cómo le había ido, cómo le estaba yendo, etcétera. Y entonces esa estuvo como fácil para él, porque era su vida, porque se estaba moviendo en un don que era o es su don, y estaba haciendo una responsabilidad, y como consecuencia estaba teniendo el respaldo de Dios para eso. ¿El resultado cuál es? Que como no se disipula la persona no vuelve. ¿Por qué? Porque la persona no se queda si no entiende el mensaje, si no entiende la palabra. Entonces, para eso, dentro de un grupo de conexión, pues hay unas personas que tienen la capacidad de alcanzar a la persona, y hay otras personas que tienen otras capacidades. La Biblia lo enseña, y entonces en base a esa enseñanza es que el ministerio trabaja, y por eso es que, gracias a Dios, nos está yendo muy bien, porque estamos haciendo las cosas en acomodo a la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por ello, porque nos ha entregado esta metodología
de trabajo a lo que nosotros pues obviamente le hemos colocado el nombre de nuestra visión, o sea, la forma como Dios nos está enseñando que nos podría usar. Ahora, volvemos al ejemplo. Tenemos una persona que fue afuera y trajo a otra persona para que participe en la reunión de nuestra casa o de la casa anfitriona, en el grupo de conexión o en la célula, como se llame, y entonces ahora esa persona está allí. Esa persona está siendo acompañada por mí que la traje a la reunión o que la traje a la iglesia. Y entonces esa persona necesita pasar un proceso, y ese proceso por el que necesita pasar, seguramente que no soy yo la persona indicada para que esa persona pase por ese proceso, porque esa persona, valga la redundancia, necesita de alguien que se mueva en otro don del ministerio. Y entonces ahí nosotros tenemos el don del ministerio pastoral. Ahora, ese don del ministerio pastoral se encarga de trabajar la siguiente parte del amén, o sea que primero están los evangelistas en el ministerio alcanza y luego están los pastores en el ministerio mantiene, o sea que los pastores son los que le ayudan a la gente de segunda mano, o sea que primero hay alguien que los trae y segundo hay alguien que trabaja con ellos dentro de un proceso, enseñándoles, explicándoles y ministrando a estas personas en un día de restauración, desde luego, no en la casa, no en la célula, no en el grupo de conexión, no en la iglesia, en un día que se escoge para llevar a estas personas para que tengan un tiempo con Dios y sean restaurados espiritualmente, sean restaurados emocionalmente, sean restaurados sentimentalmente, también sean restaurados físicamente y materialmente. O sea, en otras palabras, el pastor es la persona a quien Dios respalda. ¿Para qué? Para que le entregue esa parte de la visión a las personas. O sea, que las personas, casi todo el mundo, por no decir que todo el mundo, llega a la iglesia, llega a los caminos del Señor, llegan enfermos, llegan afligidos, llegan angustiados, llegan amargados, llegan adoloridos, arruinados, empobrecidos con sus vidas en tremendas escaseces, llegan espiritualmente creyendo en cualquier cosa, creyendo que todo es Dios, creyendo que cualquiera les puede ayudar en el campo espiritual, pero cuando ellos llegan a la iglesia, traídos por el departamento evangelístico, por alguien que les habló, por alguien que les mostró la palabra, por alguien que les testificó del poder de Dios, entonces tiene que haber quien los reciba y les ayude en esa parte del proceso para que prontamente la persona empiece a darse cuenta que definitivamente vale la pena tener el cambio, que definitivamente vale la pena hacer lo que se tenga que hacer. ¿Por qué? Porque se le empieza a mostrar a la gente el camino que los llevará a ser sanos, que los llevará a ser libres, que los llevará a recuperar sus derechos. Ahora, ¿quiénes hacen eso? Los pastores. ¿En dónde están los pastores? En la parte o en el equipo ministerial mantiene, en donde están todos los que le hacen mantenimiento a la obra del Señor, mantenimiento a las personas que llegan, los que le dedican tiempo a esas personas, los que hacen una visita a la casa de esas personas para ayudarlos a salir adelante. Ese es el trabajo del pastor. De hecho, la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay mucho momento en donde una persona que tenga el llamado pastoral tiene que dejar de hacer cosas que antes hacía para ir a ayudarle a aquellas personas que Dios ha encomendado en sus manos para que los cuide y los ayude a salir adelante. Entonces, cuando ya esas personas han pasado ese proceso, porque hay alguien dentro de esa responsabilidad, quizás no sea un pastor de llamado, quizás no sea un pastor que vaya a estar frente a una iglesia o una mega iglesia, pero
sí puede ser una persona que se mueva en dones pastorales, o sea, que se mueva en esos dones que da el Señor, palabra de consejo, capacidad para ministrar, palabra de sabiduría para entregar una palabra, para que la gente se sane, para que la gente sea libre, para que la gente salga adelante. Entonces, ahí en esa parte de la visión, nosotros tenemos acomodados a todos los que sienten en su corazón que Dios los ha llamado al ministerio a ser pastores, y ahí empiezan su carrera pastoral, de la misma manera que en Alcanza tenemos acomodados a todos los que sienten en el corazón que Dios los ha llamado a ser evangelistas. Ahí empiezan su carrera hacia ese llamado ministerial tan glorioso como es el de pronto llegar a ser un evangelista de renombre, no porque el renombre sea importante, sino porque en la medida que Dios use a la persona en esos niveles, obviamente va a ser conocido. Qué bueno cuando nosotros logramos entender que Dios nos ha traído a su camino, nos ha traído a su iglesia, porque Él quiere desarrollarse en nosotros. O sea, Él ha metido el don del Espíritu Santo en nosotros y está buscando manifestarse a través del don que hay en nosotros, si sea de evangelista o si sea de pastor. ¿Por qué? Porque esos dones no es para que nosotros creamos que somos, sino que esos dones Dios los ha colocado en nosotros porque la iglesia los necesita, porque la gente los necesita, porque el mundo necesita la manifestación de esos dones. Ahora, se los voy a poner de la siguiente manera. Cada uno de los que estamos en este lugar seguramente tenemos un don o un llamado a hacer alguna cosa en la iglesia, cualquier cosa que sea. Si el don suyo es un don de servicio, un don o un don de las personas que están entre los que ayudan en el ministerio, en una cosa o en la otra, nosotros todo lo hacemos para la gente. La gente necesita que nosotros lo hagamos, o sea que si nosotros tenemos un don de ayudar y de pronto pues así como que estamos empezando y de pronto el don de ayudar lo empezamos a usar teniendo el templo bonito, teniendo el templo limpio, teniendo las entradas del templo bonitas, atractivas, para que la gente se sienta bien, no lo estamos haciendo para nosotros, eso lo estamos haciendo para la gente, y entonces es ahí en donde nosotros tenemos que entender lo que Dios nos ha dado para hacer, la responsabilidad que Dios nos ha entregado, la ha entregado no para que nosotros la hagamos y nos sintamos bien, sino para que nosotros la hagamos porque la gente que viene, la gente que Dios va trayendo a la iglesia, la gente que Dios va trayendo al ministerio, sea por la fuente que sea, necesita que el don que Dios ha colocado en cada uno de nosotros sea manifestado, para ellos estar cómodos o sencillamente para ellos sentirse en casa, para ellos sentirse en familia, para ellos sentirse que alguien se está interesando por sus necesidades, por sus problemas, por sus situaciones, y que en alguien hay el interés absoluto de presentar a ellos la solución a cada uno de sus problemas. ¿Cuál es la solución? La palabra de Dios. ¿Cuál es la solución? Cristo Jesús, tomando la autoría absoluta, la autoría de todo lo que esa persona necesita, la autoría absoluta de todas las cosas que solamente Él podría hacer. Ahora, Cristo Jesús, de la manera que la gente lo necesita a usted, Cristo Jesús lo necesita a usted como vehículo para Él hacer todo lo que la gente necesita. Espero me hayan comprendido en esta parte porque me parece que es muy importante, me parece que es de suprema importancia, muy relevante que nosotros sepamos que existen 5 dones ministeriales, que hay un poco de dones del Espíritu Santo, que esos dones del Espíritu Santo son para ayudar a los dones ministeriales a moverse en función o en dirección al llamado que Dios les haya hecho. O sea, en otras palabras, los dones del Espíritu Santo son para equipar a las personas que Dios les hace un llamado a hacer algún trabajo dentro del ministerio, sea cual sea o cual fuese el don del ministerio en donde Dios quiera usarlo. Si es
como un maestro, si es como un pastor, si como un evangelista, si como un profeta o como un apóstol, o si sencillamente es como la persona que ayuda, como la persona que sirve, como la persona que preside en una reunión, como la persona que hace misericordia a los necesitados, porque aquí todo mundo es igualmente importante para Dios y es igualmente necesario en el desarrollo de la visión. Con esto los dejo y entonces en la próxima clase vamos a estar estudiando los siguientes tres representaciones de ese amén que hoy introduje a ustedes con estas palabras y después de darle muchas gracias a Dios por la bendición de permitirnos en este día también llegar allí hasta donde usted está, le damos gracias a Dios y le pedimos a Dios que esta clase haya quedado registrada en su corazón, que usted la pueda hacer, la pueda complementar, pueda hacer todo lo que sea posible para que todo lo que usted ha escuchado en este día empiece a dar fruto en su vida, en la iglesia allí donde usted está, en la iglesia local, los que están por este lado. ¿Por qué? Porque esta palabra, según las Sagradas Escrituras, el Señor permite que cada uno de nosotros la escuchemos porque hay un plan de Dios y es que esta palabra produzca un fruto, no vaya a volver atrás vacía, sino que llegue con el fruto que Dios ha declarado. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde y entonces será hasta una próxima oportunidad.